Calor. Queremos hablar un poco más de este fenómeno, lo que pasa en Europa, pero también lo que nos puede pasar a nosotros en la próxima temporada estival. Estamos con el climatólogo Raúl Cordero. Primero que nada, buenas noches, Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Veamos primero el primer mapa para tener una impresión de lo que está pasando en Europa con las temperaturas respectivas y lo que veíamos recién, temperaturas récord también en Londres, donde llegábamos incluso a los 40 grados y decían algunos de los reportes, Raúl, que se estaban derritiendo las ruedas en las pistas de los aeropuertos. Bueno, es probable que se refieran al asfalto de los aeropuertos, ¿no? En verdad, la infraestructura y las personas que habitan en el Reino Unido no están acostumbrados a temperaturas tan extraordinarias como las registradas hoy. Ha llamado mucho la atención el hecho de que de este récord, justamente porque hay una cifra redonda involucrada, los 40 grados. Pero el Reino Unido solamente hace 2 años, también como efectos de una ola de calor, había marcado una temperatura que es extraordinariamente alta también, 38,7. Ahora llegaron a 40,2 en Heathrow, en el aeropuerto de Heathrow. 1,5 grados fue lo que esta nueva ola de calor logró empujar el récord previo. Pero ¿cuál es mi punto? Mi punto es que el récord anterior, a pesar de que en este país se miden temperaturas desde hace 150 años, tenía solo 2 años. Solo 2 años demoró el récord de temperatura absoluta del Reino Unido en ser roto. Cada vez más frecuentemente se están rompiendo los récords. No solamente en el Reino Unido, sino desafortunadamente en todo el mundo. Los récords ya no duran. Claro, pero cuando vemos estas temperaturas, Raúl, efectivamente en el sur de Europa, en los países más bien mediterráneos, uno ve temperaturas muy altas. Sí. En Roma se ven temperaturas de 37 grados de manera frecuente. También en España, también en Portugal. Y esto que está pasando con los incendios forestales es tremendo, tremendo. Explícanos un poco, por favor, lo que estamos viendo. Bueno, lo que sucede, lo que está viviendo sobre todo el sur de Europa, cada punto rojo en este caso representa un incendio forestal detectado por un satélite. Entonces, por ejemplo, como ustedes pueden ver, hay un foco de incendios muy importante. Toda la península ibérica. En la península ibérica, en particular en la zona de Galicia, en el noroeste de la península ibérica. ¿Qué es lo que ha estado pasando ahí? Incendios forestales. Pero para que ustedes tengan una idea de cuál es el problema que ellos están viviendo en el sur de Europa es similar al que nosotros aquí en Chile vivimos en el verano récord 2016-2017. Con los tremendos incendios forestales. Exactamente. El bimestre de enero-febrero es ampliamente recordado por los que tienen buena memoria porque fue el bimestre de los mega incendios en Chile. Nosotros pudimos en esa época, gracias a la colaboración de algunos privados, etcétera, traer algunos aviones tanques. Los aviones tanques no son el problema, no es escasez de medios materiales lo que tienen en Europa. Lo que sucede en Europa, lo mismo que sucede cada año en California, es que no importa cuántos medios materiales tienes, en medio de una ola de calor, no puedes detener los incendios forestales. La próxima vez que nosotros tengamos temperaturas como las que tuvimos en el verano 2016-2017, también vamos a tener, desafortunadamente, igual que le está sucediendo a España, Portugal, Grecia, Italia, una temporada de incendios forestales récord. Tú, Raúl, nos decías recién, el récord de Londres es impresionante, que son 40 grados, un número redondo, pero hace un par de años habían estado en 38 y fracción. Pero también tenemos aquí 2 años que son con anomalías de temperatura. Sí. El año 76 lo hemos marcado y el 22. Sí. Bueno, este es como un vistazo al pasado. Te fijas, al lado izquierdo tú ves cómo era el mundo en el año 76. En el año 76 recordado en el Reino Unido y en Europa, porque tal como se muestra en la gráfica, hubo también una ola de calor en Europa. ¿Cuál es mi punto? Hubo una ola de calor en Europa, una ola de calor en Canadá, una ola de calor en Asia Central y parece que estaba el Niño presente porque está caliente el Océano Pacífico. Y eso sería todo. Cuando tú ves la situación hoy, por supuesto que hay una ola de calor mucho más roja, mucho más intensa, no solamente en Europa Occidental, sino en el norte de África, pero el resto del planeta está en medio de una ola de calor completa, ¿te fijas? Eso es lo que te iba a decir, Raúl. Lo que pasa es que todo el hemisferio norte está en una ola de calor. Exactamente. Y no solo el hemisferio norte, fíjate, la Antártica. La Antártica el día sábado pasado, este sábado, en pleno julio, el mes más frío del hemisferio sur, registró en la base Esperanza Argentina, en el norte, en el extremo norte de la península antártica, 10 grados, no menos 10, que es la temperatura regular en esta época, 10 grados. Sino 10 grados positivo, más de 15 grados por encima de valores normales. ¿Cuál es mi punto? Ya no vivimos en un planeta con un clima razonablemente estable, sino que vivimos en un planeta que cada vez va a ser más hostil porque las olas de calor, como muestra esta otra gráfica, están creciendo, están creciendo de manera exponencial. Bueno, hoy día los especialistas, cuando hablaban y daban a conocer esta ola de calor y este primer decreto de emergencia por ola de calor en Reino Unido, decían que este tipo de anomalías producto del cambio climático iban a permanecer al menos hasta el año 2060. Sí. Coloquialmente yo te preguntaba fuera de pantalla, ¿nos vamos a estar friendo de aquí al año 2060 de manera continua y hay poco que hacer al respecto?
Bueno, en realidad al revés. Hay muchísimo que hacer. Me Porque refiero tenemos que hay para fenómenos no que ya, freír, sí, ¿no? claro, que Vamos a hay tener que fenómenos tomar que ya medidas son de adaptación. irreversibles, a eso me refiero, que hay Sí. fenómenos que lamentablemente ya son irreversibles. Bueno, naturalmente que sí. Fíjate tú, esta gráfica es muy entretenida. Desafortunadamente, para los es climatólogos interesante encontramos analizarla, cosas claro. entretenidas en cosas que no deberían serlo. Pero bueno, esta gráfica lo que muestra es cómo evolucionan las olas, cómo han evolucionado las olas de calor desde que la Dirección Meteorológica de Chile en Santiago lleva un registro. Estos son el número de olas de calor que, como ustedes pueden ver, eran de alrededor de 2 olas de calor por año en Santiago hasta más o menos la década de los 80. Todos los que eran niños en la década de los 80 no sabían que existían las olas de calor porque eran menos intensas y muy poco frecuentes. No se usaba el término siquiera. No, ¿ok? no existía. Pero a partir de la década de los 80, como ustedes pueden ver, comienza a observarse una clara tendencia al alza en el número de olas de calor. El año pasado, que fue un año, entre comillas, relativamente frío, no hubo 2 olas de calor como en el pasado, hubo 8. Y el año previo tuvimos un récord insólito de olas de calor en primavera, verano, otoño, todo el año plagado por 16 olas de calor. En general, tú puedes decir que el número de olas de calor por año en Santiago ya se triplicó. Y eso no sucede solamente en Santiago, es absolutamente en todo el mundo. Por supuesto en Londres, por supuesto en París, por supuesto en Madrid, es global. Raúl, y por supuesto hay que mirar lo que pasa en la Antártida. La Bueno, para pérdida de nosotros hielo es muy en importante, Antártida es muy obviamente, lo que importante. pasa en la Antártica. En la Antártica también hay olas de calor. Por supuesto, las olas de calor son relativas a el lugar del mundo en el que te encuentras y en la fecha. Por ejemplo, en la península antártica, en el extremo norte de la península antártica, las temperaturas deben ser bajo cero en esta época. Cuando 10 las bajo cero, temperaturas- decías tú. más o menos ese valor, ¿ok? Cuando las temperaturas son durante varios días consecutivos en la península antártica sobre cero, tú hablas de una ola de calor. Por supuesto, para un humano ahí no hace calor, pero esas temperaturas anómalas, muy por sobre encima de valores normales, también tienen consecuencias graves en el continente blanco. Si tú tienes temperaturas sobre cero en Antártica, se derrite la Antártica. Pierde hielo. Y la Antártica está perdiendo, no solamente debido a las olas de calor, sino también debido a anomalías en la temperatura del océano en torno a la Antártica, 150.000 millones de toneladas de hielo por año. La Antártica está perdiendo, para que tú tengas una idea, 2 embalses el yeso por día. Eso es lo que está perdiendo en hielo la Antártica. Y está contribuyendo al alza en el nivel del mar en todo el mundo. Y todavía hay quienes niegan el cambio climático. Raúl Cordero, te damos las gracias por estar junto a nosotros. Que tengas muy buenas noches. Gracias a ustedes. Nos vemos. Nos vemos.